noches, hoy es martes 29 de noviembre, hoy es Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y bueno, pues hay mucha información, ya la fila está a todo, absolutamente a todo lo que da, platicaremos por supuesto el tema. Hoy la atención la tenemos en Veracruz, una fuerte explosión por fuga de etano ahí en Aguadulce, 11 heridos, nos reportaba nuestro corresponsal. En el ámbito futbolístico, pues novedades, Senegal le gana a Ecuador salió a administrar finalmente en el último tramo del partido, le ganan, Estados Unidos le gana a Irán y pasan efectivamente ambos a la siguiente fase. Holanda le gana 2-0 a Qatar, adiós Qatar, participación del equipo local con más pena que gloria, y Inglaterra le gana 3-0 a Gales, que no mostró absolutamente nada, con lo cual pues en los octavos de final ya tenemos a Estados Unidos enfrentando a Holanda y a Senegal a Inglaterra. Se pone, bueno, entramos ya a octavos de final, partidos en los que pues se tiene que jugar absolutamente todo. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia avala el decreto emitido por el Ejecutivo mediante el cual las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad. El argumento es que llegado el momento que concluya el transitorio, que va a ser en el 28, la Guardia Nacional será en este caso una institución civil. Esto es parte del argumento que utilizó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. El INE impone multas por 673 millones a los partidos políticos por su tamaño. Morena tiene el mayor número de infracciones. Diputados aplazan la discusión de la reforma electoral para el 6 de diciembre. Hace unos momentos conversé con Rubén Moreira, insistió que el PRI no dejará pasar la reforma, que en este caso la constitucional, el presidente ya daba por descontado el día de hoy en una enigmática locución, él aplaudiendo solo, decía que la reforma no había pasado. Un momento más le presentaré la forma en que el jefe del Estado dio por muerta efectivamente su reforma constitucional. Renuncia como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Gloria Ramírez, señala exclusión y dificultad para enriquecer el trabajo del organismo. En más información, el Washington Post dice que la reforma electoral, en un editorial del presidente, amenaza la independencia del sistema electoral y con ello la transformación de México. La secretaria de Economía Raquel Buenrostro informó que viajará mañana a los Estados Unidos para avanzar en el diálogo sobre las consultas del TEMEC. ¿Se acuerda usted de Stewart Rhodes, el líder de Oath Keepers? Bueno, fue efectivamente encontrado culpable, fueron los que estuvieron en el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, lo han encontrado efectivamente responsable y culpable de ese asunto. La Barbie, quien ya en principio no tenía la custodia, era declarado efectivamente como fuera del seguimiento por parte de las agencias de seguridad, pues resulta que lo podría estar custodiando otra agencia federal, lo cual abre, pues por supuesto, el abanico para, en este caso, pues las especulaciones. Hoy el canciller de la República dice que sigue en custodia en aquel país y bueno, pues lo que tenemos es ese asunto. Fíjese que murió el embajador de México en Ghana, Enrique Escorza, lo cual lamento mucho. Yo conocí a Escorza y la verdad es que, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Tristísima noticia. En más información, en el Frente Frío número 12 ocasiona lluvias intensas en zonas serranas del noreste del país. Y bueno, pues después de la pausa, si le parece, regresamos con el detalle de la información. Volvemos. Con la información le comentaba que nuestro embajador en Ghana ha fallecido. Enrique Escorza era un gran diplomático, más un gran profesor, un hombre muy comprometido con su país. Veo que por supuesto la Secretaría lamenta profundamente el fallecimiento, lo hace la subsecretaria del ramo, profundo pesar personal y del equipo de la subsecretaría por el fallecimiento de Escorza, toda una vida al servicio de nuestro país, de verdad que lo hizo muy bien. Marcelo Ebrard también dice, lamento profundamente el deceso de nuestro embajador en Ghana, Enrique Escorza, y bueno, pues sí, transmito por supuesto a su familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida, al cuerpo diplomático de este país que con enorme talento nos representa en países tan remotos como Ghana, imagínense, y bueno, pues a todo el equipo cercano a él, mi más sentido pésame por esta sorprendente y terrible muerte. Bueno, Enrique Escorza ya no está lamentablemente entre nosotros. Saludo ahora, cambio de argumento informativo, y saludo ahora al coordinador de la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Coordinador, ¿cómo está? Buenas noches. Con el gusto de saludarlo, mi querido
Leonardo, y atento a sus siempre comentarios muy acertados. Cuéntenos, es usted muy amable, cuéntenos cómo se va a procesar, cuál es la idea, cuál es la ruta ahora con los nuevos acontecimientos de la reforma electoral. ¿Cómo van las cosas, coordinador? Bueno, una vez que solicitamos y se generó toda esa turbulencia por haber solicitado algo que es muy común en la Cámara, yo lo he practicado varias veces a solicitud de la oposición. Recuerdo ahora la de los de outsourcing, que me pidieron tiempo y lo sacamos varias veces del orden del día. Sucedió con Afores, la reforma eléctrica. Y ahora, a petición de mis compañeros, pues también tenía yo que estar atento y obsequiarles la oportunidad de que se interioricen más en el dictamen de la reforma electoral, la reforma constitucional, y que lo podamos pasar para el día martes, de la próxima semana. Hablé con todos los coordinadores, claro, respetando la posición política que tienen, y al final acordamos que la sesión vespertina que habíamos solicitado a la mesa directiva se cancelara para regresar a la discusión del dictamen en una sesión ordinaria la próxima semana. Será así. Me sigue resultando desconcertante, a ver si usted me ayuda a ubicarme, que el jefe del Estado hable. Entiendo que la reforma constitucional ya no va a pasar, pero hoy mismo volvió a decir, aplaudiendo además, que bueno, de manera, digamos, crítica o sardónica, el que, por ejemplo, no iba o iban a dejar de existir los plurinominales. Y el jefe del Estado insiste en que los diputados por representación son más democráticos que los otros. Yo había entendido, coordinador, esa es mi confusión, que en la reforma del Ejecutivo se plantea que todos sean pluris en una especie de organización por representación estatal. ¿Es correcto o no, coordinador? No, lo que dice el presidente es lo correcto. La representación pura que existe en muchos países de la Europa se refiere a que los partidos políticos en los estados, voy a poner de ejemplo Puebla, mi tierra, son 15 distritos, ya no serían por distrito, sino cada partido político o coalición registra a sus 15 candidatos, manteniendo los principios de paridad y de las acciones afirmativas, y en el Estado pueden votar por uno de los integrantes de esa lista en todo el Estado, ya no solamente en un distrito. Y al final se hace el cómputo, y de entre todos los candidatos registrados por todos los partidos, aquellos 15, para el caso de Puebla, que alcancen el mayor número de votos, serían los que ocuparían un espacio de la representación popular en la Cámara de Diputados. ¿Eso qué permite? Que sea efectivamente el sentido del voto de los ciudadanos y que no haya lo que siempre se han quejado, por eso es un doble discurso, de la sobrerepresentación, que hay que reconocerlo. Conforme a la ley actual, nuestra coalición tiene una sobrerepresentación del casi el 9%, ¿no? Sí, casi el 9%, porque el resto mayor le corresponde a nosotros, se divide entre el PT, el Morena y el Partido Verde, de tal manera que nosotros tenemos 276 cuando deberíamos de tener 26 diputados menos. Eso no es una proporcional, o sea, no es plurinominal. Es decir, yo votaría en mi entidad, que es Ciudad de México, por una lista. Y bueno, pues si todo el número de ciudadanos que voten por esa lista, se repartirá el número de sillas. ¿Esa no es una proporcional? No. Si vamos a suponer que usted cambiara de oficio y se pasara al noble oficio de la política, igual de noble ser comunicador, es una función pública muy importante. Si usted aparece en una lista con otros 40, solo aquellos, de entre todos los candidatos de todos los partidos, los más votados en lo individual son los que formarían parte del Congreso Federal o del Congreso de la Ciudad de México. Entonces desaparecería la plurinominal y sería la representación pura por listas estatales. Aquellos que resulten más votados conforme al número de diputados que le corresponden a cada entidad son los que pasarían. No el porcentaje que de una lista que defina las dirigencias de los partidos, sino de candidatos que deberán ser votados y la gente tacharía el nombre del candidato.
Ah, comprendo. Oiga, pues entonces, bueno, ya me lo explicó usted de manera notable, coordinador, y se lo agradezco mucho. Sigue entonces la discusión, descartada la constitucional de momento, ¿no? Sí, nosotros vamos a mantenernos por un acto de congruencia. Nos comprometimos, apostamos porque haya una representación pura. Segundo, que se disminuya en el número de diputados y de senadores, que es un reclamo. Le pongo un ejemplo, Leonardo, usted que es estudioso, en Estados Unidos en ambas cámaras suman 536 diputados, 536 en Estados Unidos, entre senadores y diputados. En el caso de México, si sumamos ambas cámaras son 628 los diputados y senadores, cuando en Estados Unidos tienen 3 veces la población que tiene México. Nos pensamos que está desproporcionada la representación popular y que eso generaría no solamente ahorro, sino mayor funcionalidad tanto a las cámaras federales, el Senado y la Cámara de Diputados, como los congresos en los estados, incluso ayuntamientos. Sin embargo, eso pone en riesgo a las dirigencias y a la partidocracia, ¿no? A las élites, a los de arriba de los partidos, que normalmente se quedan con la representación proporcional, con las prerrogativas derivadas del financiamiento público, y eso es con lo que en realidad ese es el fondo. Ni siquiera les interesa mucho el Instituto Nacional Electoral, utilizan esa noble institución de pretexto para esconder su verdadero propósito. Diría un filósofo alemán notable del siglo XIX, Schopenhauer, que son fintas para ocultar su verdadera intención. Ya. Muy bien, pues coordinador, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. No, hombre, al contrario, siempre con gusto y con mucho agradecimiento por darme la oportunidad de estar en contacto con su auditorio. Soy yo quien está agradecido con usted, el coordinador de la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política, bueno, pues dándole a usted la información sobre este tema, su interpretación también sobre este asunto. Es una práctica habitual que simplemente se dé un poco más de tiempo para discutir. Hace un momento le decía o lamentaba, por supuesto, la muerte del embajador Scorza. Me entero que en el ámbito periodístico también perdemos a un hombre que durante muchos años trabajó, fíjese, Jean-François Boyer, en este caso periodista francés, me acuerdo un libro notabilísimo de hace algunos años, El Imperio Moon, que hizo Jean-François. Después trabajó de manera denodada por traer en este caso Le Monde Diplomatique a México, y bueno, pues él estuvo en América Central, un periodista de estos de polendas. Además fue en este caso, no fuimos condiscípulos, pero estudiamos en la misma universidad, lo cual me llevó a tener una todavía mayor simpatía por él. Le mando a su mujer Julieta mi más sentido pésame. Falleció efectivamente Jean-François Boyer. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, criticó ahora la multa que le puso el INE por 300 millones de pesos por algunas irregularidades detectadas en la fiscalización de 2021. Asegura Mario Delgado que el INE modificó criterios de fiscalización a capricho de algunos de sus consejeros para poder multarlos, y fue en específico contra el consejero Ciro Murayama de encabezar a una banda de asaltantes. Asegura que no se respetaron los lineamientos ya establecidos. El instituto cambió las reglas una vez que ya se ejercieron los recursos para perjudicar justo a Morena, y también es claro que la multa exorbitante que han impuesto a este grupo político es una venganza por impulsar la reforma electoral. El día de ayer también Mario Delgado se pronunció al respecto y eso fue lo que dijo. Porque lo que hacen es cambiar las reglas una vez que ya ejercimos los recursos. Ustedes saben que la nueva persecución política la han disfrazado de fiscalización, y es Ciro Murayama quien encabeza esto, y pues lamentablemente no hay consejeros que tengan el compromiso de que se respete una legalidad, ¿no? Entonces sí, efectivamente quieren ponernos multas exorbitantes, las inventan todos los días. Entonces todos los días están bajándote recursos.
Y doctor, también dice Mario Delgado que el INE pide presupuestos exorbitantes, multimillonarios, pero también quiere controlar cómo los grupos políticos pues hacen o que ejercen sus recursos públicos. Es el reporte. Bueno, pues muchas gracias y vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Ciro Murayama a propósito de este tema. Él dice que hay una conducta recurrente en Morena. Esto dijo el consejero Murayama. Morena en 2018 reportaba extemporáneamente 2.200 millones. ¿Corrigió su conducta? Lamentablemente no. Para 2019 dejó de reportar en tiempo real 3.671 millones, para 2020 3.668 y para el ejercicio que estamos analizando reportó fuera de plazo 9.925 millones de pesos. Es una conducta que está comprometiendo la fiscalización, porque al retrasar la rendición de cuentas en los plazos que la ley les obliga, están dificultando la operación de fiscalización de esta autoridad. Bueno, pues ahí lo tiene. Mañana voy a Guadalajara, lo cual me llena de alegría. Voy a la FIL, me tocan 2 eventos, amén de, por supuesto, la cobertura periodística que haré. Por un lado, bueno, pues me toca una mesa de reflexión que conducirá por Nicolás Alvarado, estará Gabriel Guerra, el embajador eminente Rosenthal, Patricia de los Ríos y un servidor, y también presento un libro de mi autoría, Vecinos México y Estados Unidos en el siglo XXI, que publica la editorial Turner. Ya le platicaré, por supuesto, de cómo me va con esos temas. Por supuesto, siempre un placer ir a la Feria Internacional del Libro, el evento cultural más importante de este país. Es la feria del libro más importante en lengua castellana. Vamos ahora con mi compañera Edna Jaime, directora de México Evalúa. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Yo ya estoy en Guadalajara. Entonces, me encantará que me compartas los horarios, a ver si puedo coincidir y verte por acá. Ciertamente es muy impactante esta Feria del Libro. Es una fiesta de ideas, de escritura, de reflexión. Yo creo que es una muy bonita manifestación de una sociedad o de sociedades abiertas, Leonardo. Sí, lo es, y por eso, sí lo es. Y por eso debemos cuidarlas. Sí, efectivamente hay que cuidarla. Y bueno, tenemos un festival de ideas que va, hoy a Máximo D'Alema, a hablar efectivamente sobre la crisis a nivel mundial, a Sergio Ramírez, a Gili Povetsky y a Edna Jaime. ¿A ti de qué te tocó hablar, Edna? Mira, quiero hablarte de esto justamente, Leonardo. Dentro del universo de la FIL hay un conjunto, hay un elemento, un componente que se llama FIL Pensamiento. El FIL Pensamiento lo organiza, por supuesto, la UDG, el presidente de la FIL, un think tank se llama Transversal, que encabeza mi gran amigo David Gómez Álvarez. Entonces, aquí hay una temática anual en cada edición y el tema de este año pues es la crisis. Y si la democracia está en riesgo, Leonardo, pues creo que estos son los grandes temas que nos están simbrando. O sea, ¿cómo vamos a resolver el lío en el que estamos metidos cuando cada vez las democracias son más frágiles? Porque cuando tienes pues estados legítimos que responden a sus ciudadanos, que tienen mecanismos para resolver problemas, pues entonces empiezas a ver que la suma de las partes pueden resolver un problema global. Pero aquí estamos viendo que los mecanismos que tenemos para resolver temas se van deteriorando. Y a mí me toca hablar de la evidencia en la toma de decisiones, y lo que antes se afirmaba, que la evidencia empírica importa, ahora le ponemos signos de interrogación. Entonces, de eso me toca hablar con mis colegas, van a estar colegas del IMCO, Valeria Moy, Sofía Ramírez de México Cómo Vamos, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Va a estar un donante muy importante, por lo menos para México Evalúa, el representante de un donante que se llama David Sasaki, porque todos tenemos que reflexionar, donantes, think tanks. Y Leonardo, mira, yo después estuve pensando y a mí me gustaría invitar a mis colegas a que tuviéramos una reflexión de cómo podemos ser mejores. Ahorita el mundo nos necesita mucho.
a mí, a las universidades, a México Evalúa, no, a México Evalúa, a las universidades, académicos, a los pensadores, porque necesitamos resolver un gran problema. Entonces, lo que yo quiero poner sobre la mesa son algunos temas. ¿Cómo poder ser autocríticos, Leonardo? Creo que no basta con llorar la decadencia o la muerte del expertise. Necesitamos entender las causas que nos llevaron a esto. Nos falta esa reflexión. Tenemos que hablarle menos al poder y más a la sociedad, Leonardo. Estamos obsesionados con querer ser tomados en cuenta, que nuestra evidencia le sirva al legislador para tomar una decisión, pero tenemos que voltear a la gente, hablarles a ellos, pero también escucharlos, Leonardo, porque generalmente los think tanks estamos en conferencias de prensa, los resultados de nuestros estudios, pero nunca recogemos qué piensa la sociedad de lo que hacemos. Entonces hay un trabajo bien importante para que haya una conversación bidireccional, entender más para trabajar para la sociedad, pero también, y también, Leonardo, escucharla mucho más. Creo que sí tenemos que defender, no quiero decir la verdad porque se oye de una gran arrogancia, pero el piso común de conocimiento, Leonardo, que basado en evidencia empírica sobre lo que sí funciona y lo que no funciona. O sea, sí necesitamos llegar a ciertos entendidos y defenderlos con mucha convicción y con la evidencia y con el sustento en la mano. Hay que construir confianza con las autoridades, Leonardo. Para eso existimos. O sea, por un lado, sí enfatizo hablar más con la sociedad, pero también que estamos para construir puentes de confianza con la autoridad. Evitar caer en el juego político. Sobre todo ustedes que se dedican a diseñar políticas públicas, ¿no? O a pensar en mejores prácticas, ¿no? Absolutamente. Esto nos lleva a un dilema, Leonardo. El sueño de todo think tank es tener incidencia, pero la pesadilla de todo think tank que quiere ser independiente es verse demasiado cerca al poder. Entonces son equilibrios muy cuidadosos, que también es un tema que quiero poner sobre la mesa. No caer en el juego político, no regresarle las flores que nos arrojan al diario desde el púlpito político. No hay que regresarlas. Yo pienso que mejor hay que seguir trabajando, mirar a la sociedad, mejorar lo que hacemos, y debemos permanecer fieles a nuestros valores, Leonardo, porque yo creo que cuando hay tiempos complejos, los valores, creer en la democracia liberal, en que los gobiernos deben rendir cuentas, en que el uso del gasto público debe tener mejor retorno. O sea, estas convicciones creo que son las que nos pueden mantener pues bastante sólidos a pesar de que el entorno sea muy difícil. Quiero concluir diciéndote, Leonardo, que siempre he considerado que el trabajo de los centros de pensamiento es muy importante, pero ahora más que nunca, porque creo que la democracia se va a salvar en la medida que le responda a la gente. Y nosotros, que trabajamos en generar propuestas, evidencia, que queremos ayudar a quien toma decisiones y a quien diseña política pública a hacerlas, necesitamos hacerlo de la mejor manera posible. Solo con buena política pública que responda a las necesidades de la gente es como las democracias se van a salvar. Muy bien. Pues mi querida Edna, te agradezco mucho tu reflexión y te agradezco mucho que hayas estado como todas las semanas con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Que estés muy bien. Nos vemos allá en Guadalajara. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, adelante. 2 días, 2 comparecencias en este día en la Cámara de Diputados. Hubiera sido imposible darles cobertura si se hubiera dado el debate de la reforma electoral, doctor. Teníamos pendiente el fin, porque ya no vino a posicionar lo que ha sido en este último año de labores el titular de la Función Pública. Lo mismo, y desde el principio ella sí, la secretaria de Educación Pública, por la glosa del cuarto informe de gobierno, Leticia Ramírez Amaya, dejó en claro que hoy se está brindando la mejor de las educaciones, pero sobre todo desde el punto de vista social, que todos estén incluidos. Habló de la inclusión no solamente física, sino también étnica. Habló de los recursos que se están empleando para el programa Tu Escuela, La Escuela es Nuestra, donde se tiene que incluir cada vez más y cada vez más involucrarse los padres de familia. Habló de las cifras que hoy se están empleando en materia de educación, así lo dijo. En 2021 y 2022
se han otorgado importantes recursos para la mejora de infraestructura y equipamiento de 113,000 planteles de los 197,000 planteles de educación pública básica, los cuales se ubican en zonas de alta y muy alta marginación. Nos es grato informar que contamos con un incremento en la matrícula de educación superior de 1.7% en lo que va del 2021-2022, que corresponden a 85,905 alumnos, sin contar estudiantes de posgrado. Y en este sentido, en el de las universidades públicas, fue donde más reclamos recibió por parte de los legisladores. Le preguntaban cuándo comenzarán a operar las universidades Benito Juárez. Ella dijo, los invito a que recorramos las mismas, desde Chiapas hasta Zacatecas. La diputada Cintia López Castro del PRI le cuestionó por qué están en prisión maestros que trabajaban en el Colegio Williams después de que un niño por un accidente falleció y nada tenían relación estos maestros con lo que ahí había sucedido. Prometió revisar el caso, como prometió también revisar otras más quejas que le presentaron, doctor, aquí en la Cámara de Diputados. Ya todo ha concluido el día de hoy. Mañana están citados hasta las 3 de la tarde porque Santiago Krill Miranda dio la orden de que en punto de las 11 del día se suspendan actividades, se coloquen pantallas en la plaza principal de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Se va a ver el partido, todos los trabajadores, personal de limpieza están invitados porque todo estará suspendido y a las 3 de la tarde se reanudan actividades una vez que México haya vencido en Qatar, doctor. Muy bien, bueno, pues eso esperamos. Maru, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Laida Sansores anuncia que hoy Claudio X González estará en el martes del Jaguar. Y eso es muy interesante. Toda la semana, desde efectivamente el lunes o martes, hemos visto caricaturas de Claudio X González. Desde la marcha aquella del 13 de noviembre, ¿cuándo fue? Le han dedicado pues un montón de caricaturas, los cercanos al presidente de la República, con lo cual pues sí, hay un pensamiento político, una línea de reflexión compartida. No quiero decir que sea, como dice la que habla los miércoles, nado sincronizado. No vaya usted a pensar que eso ocurre en las filas gubernamentales, pero es interesante ver cómo se van alineando, ¿no? Pégale a Claudio X González, un personaje que, bueno, pues no es del agrado del presidente, pero bueno, en teoría, pues hay muchos otros, digamos, en este caso ciudadanos o actores políticos sobre los cuales una gobernadora debería centrarse, y no en un ciudadano individual que tiene todo el derecho a decir, oiga, pues yo me expreso y no tengo por qué ser, en este caso, atacado o señalado por una autoridad, que columnistas, que caricaturistas hagan mofa de él. Y que eso siga una línea política, pues uno puede decir, a lo mejor no es el mejor gusto, pero bueno, es parte de lo que sea, pero que una autoridad ya se lance sobre él, sí me resulta cuando menos inquietante. Hoy la mayor parte de los caricaturistas están metidos con Ricardo Monreal, y así van las modas, ¿no? Van sobre los personajes que en el momento pues resultan más incómodos. Ciertamente para Ricardo Monreal pues se acerca el tiempo de la definición. Digo que diciembre le gustaba para, en este caso, definirse. Se acuerda que hasta cantó. Va a ser muy difícil que después de las posturas que ha tomado les ha irritado, no solamente que esté en Madrid, sino las fotos, las declaraciones hechas con Krill, por ejemplo, para el tema de la reconciliación. Juntos estaban además Cházaro y estaba también Mancera. Veo que en la foto aparece también alguna diputada de Morena, como Selene Ávila. Aparece también, bueno, pues legisladores del PAN. No les gusta. Bueno, ya están, por supuesto, en estos momentos criticando que en otro momento de su vida Monreal dejó al PRI. Sí, siguió al presidente, igual que el presidente dejó al PRI, ¿no? Y se fue a fundar el FDN y después fundó el PRD y después ha fundado Morena. Es decir, parte de la historia de los líderes de la izquierda en este país ha sido eso, ¿no? Ruptura con el PRI. Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo, Porfirio Muñoz Ledo lo hizo, don Enrique González Pedrero lo hizo, don Rodolfo González Guevara lo hizo. No me extiendo, por una buena parte de ese PRI que quería la democracia, que quería un cambio en las formas de selección de candidatos, fue rompiendo. Uno de ellos, y de manera muy destacada, el presidente de la República, en su momento, pues también un militante del Revolucionario Institucional, que
consideró que los métodos no eran los adecuados. Ayer me sorprendió mucho oírlo diciendo, tienen que respetar el método porque pues si se discrepan, entonces van a decir que son muy democráticos. Me inquietó la forma en que lo fraseaba porque, bueno, ya está dando por hecho que los métodos de su partido son por naturaleza democráticos y el disenso es visto como una forma de traición. Pero bueno, son los tiempos que corren. Ahora le toca efectivamente a Monreal que en este caso pues le digan si sigue o no sigue como coordinador de la mayoría en el Senado, cuando parece que su ruta política lo lleva hacia otras playas. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. La información viene el Día Internacional de la Seguridad Informática. En un momento más platicaremos con el doctor Guerrero Chiprés. Ahora vamos con Eduardo Clark, él es director general de la Agencia Digital de la Capital. Señor director, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo, siempre es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro. Pues, ¿cómo ve el tema de los contagios? Veo que el COVID, bueno, a pesar de que ya no es un tema de discusión pública, o por lo menos ya no está en la prioridad, volvemos a tener contagios. Soy la jefa de gobierno y la secretaria nos contaba, nos recomendaba vacunarnos a todo. ¿Cómo van las cosas? Claro, sí, les platico con mucho gusto. Pues, básicamente lo que vivimos en la ciudad fue que posterior al verano, en septiembre llegamos a nuestro número mínimo de contagios, y se mantuvo prácticamente estable los meses de septiembre, octubre y los primeros días de noviembre. En ese momento estábamos viendo en el programa de pruebas masivas que tenemos en la ciudad, que ustedes conocen, ya un número muy pequeño de positivos, cerca de 20, 25 al día. En las últimas 3 semanas este número se ha incrementado y estamos viendo hoy entre 60 a 100, depende del día. Entonces sí ha crecido, sí es notable, pero 100 contagios, la verdad es que nos pintan muy lejos de lo que vimos el año pasado con Omicron, cuando llegamos a tener pues más de 10,000, 12,000 contagios al día. Y por otra parte, lo que sigue en números mínimos históricos son las hospitalizaciones y las defunciones. En caso de hospitalizados, tenemos solo, bueno, digo no solo, pero sí es un número muy pequeño, 33 hospitalizados aquí en la Ciudad de México. Es nuestro mínimo histórico y se ha mantenido constante prácticamente desde el verano. Creemos que esto es principalmente resultado de la alta cobertura de vacunación que tenemos, porque en otras partes del mundo sí han tenido problemas más recurrentemente que lo que vemos en la ciudad. Y por eso esa recomendación que hacía la jefa de gobierno, la secretaria de Salud, que tratemos de tener nuestros esquemas completos. Sí. En este caso también aprovecho para preguntarle, ¿la influencia estacional está en números normales, lo que habitualmente tenemos? Quizá estos últimos años de pandemia nos hayan deformado las cifras, pero respecto a lo que teníamos en años previos, ¿cómo nos estamos comportando, director? Estamos viendo una temporada de influenza un poco más temprana que la que vimos en 2019 y 2018. Normalmente el número de casos empieza a subir ya más entrado el mes de diciembre y hemos tenido una temporada un poco más temprana. No son números muy altos comparados con otras temporadas, pero sí va ligeramente arriba de lo que esperábamos en un año normal, y es particularmente notable derivado de prácticamente cero existencia de influenza en la temporada invernal del año 2020 y muy poca en la del año pasado. Entonces, esto de hecho debería regresar a la mente de las personas a través de la recomendación del cubrebocas. Tanto la influenza como el COVID-19 son enfermedades que se transmiten primordialmente a través de partículas en el aire. Y por esa razón es importante que, aunque ya no haya una obligación para que los establecimientos mercantiles de la ciudad, los espacios cerrados, pidan el cubrebocas de manera obligatoria, como gobierno de la ciudad seguimos recomendando que para reducir el número de contagios, la gente cuando pueda se lo ponga. Si no nos cuesta ponernos transporte público, por ejemplo. Exacto, transporte público, espacios de alta aglomeración de personas, cuando no se cuida la distancia entre las personas, ese tipo de cosas. Lo que queremos nosotros es que, si bien depende ya de una decisión personal, sí la recomendación que tenemos como gobierno de la ciudad es que si tenemos la oportunidad, nos lo pongamos. No nos cuesta nada y efectivamente veremos que la evidencia es clara, que reduce la probabilidad de que nos contagiemos en caso de estar en contacto con alguien positivo, ya sea influenza, a COVID o inclusive otros virus respiratorios que surgen durante las temporadas invernales. A la japonesa, director. Exacto, y creemos que sí tenemos que ser enfáticos de la importancia del cubrebocas, porque si bien la vacunación es posiblemente lo que más nos ha ayudado para dejar atrás los momentos más álgidos de la pandemia, sigue habiendo contagios y las vacunas reducen la probabilidad de ser contagiado,
pero no la eliminan. Y por eso hay que hacer esta dupla de medidas de contención a través del cubrebocas cuando podamos y estar en estos esquemas completos, y así estamos un poco más seguros por ambas condiciones. Muy bien, bueno, pues tomamos nota de todo eso. Le pregunto, ¿tenemos en la Ciudad de México un ciberescudo suficientemente sólido para que no nos ocurra lo que ocurrió en Defensa o lo que ocurrió en la Secretaría de Comunicaciones a nivel federal, Eduardo? Nosotros como autoridad del gobierno de la Ciudad de México en materia digital, sí hemos invertido bastante tiempo, esfuerzo y recursos monetarios en los últimos años desde la creación de la agencia, y de hecho la creación de la agencia hace 4 años aquí en la Ciudad de México precisamente atiende esa necesidad que tienen los gobiernos, tanto locales como nacionales, de tener entidades que generen una visión y una política clara, tanto de ciberseguridad como de modernización en otros temas de tecnología. Y en el caso de la agencia hemos invertido, creo, lo suficiente para sentirnos tranquilos, pero nunca hay que bajar la guardia, porque la verdad es que las amenazas cibernéticas en el mundo son extremadamente sofisticadas, y cuando uno se siente seguro... Es igual que la influenza y el COVID, ¿no? Exacto, cuando uno siente que ya puede bajar las defensas es cuando salen nuevas amenazas, nuevos grupos, y por eso siempre hay que estar trabajando. Mutantes también, claro. Muy bien, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Un placer acompañado, Leonardo, siempre es un gusto. Buenas noches. Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de la Ciudad de México. A lo mejor esta experiencia también se puede exportar a nivel federal, igual que el modelo de seguridad. Pero bueno, simplemente ahí lo dejo. Sigue siendo un tema de enorme preocupación para los que se preocupan, los que son adictos al éxito y decir que todo va de maravilla, pues el que hayan penetrado a defensa o el que hayan penetrado a comunicaciones, no importa, pues usted ponga bonita cara, todo está de maravilla, no exageren ni carguen las tintas con esos asuntos. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que patrones están en aprietos, pues surge el estira y afloja entre el sector empresarial, trabajadores y gobierno federal para fijar el incremento al salario mínimo general del próximo año. Cabe destacar que el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, indicó que continúan estas mesas de negociaciones, pues por un lado la Coparmex propone un aumento de 15%, los trabajadores quieren que sea más alto, del orden del 25%, y el gobierno federal planteó el 20%, tal y como lo anunció el presidente López Obrador en su informe de gobierno. Cabe señalar, Leonardo, que el líder empresarial indicó que están buscando una media en este incremento del salario mínimo general que no afecte los niveles de inflación, aunque también reconoció que la tendencia se perfila hacia el 20%. Escuchemos. Y dijo claramente que era un acuerdo entre los trabajadores, gobierno y el sector empresarial. Y estamos sobre el 20%. No es que lo apoyemos. Queremos evitar es que el salario vaya por las escaleras y la inflación por el elevador. Entonces tenemos que equilibrar muy bien esto. Coparmex hizo un posicionamiento sobre el 15%. Entonces estamos llegando como una media en los acuerdos. Estamos sobre el 20%, sí. Y comentarte que finalmente el presidente del CCE confió en que se llegue a un consenso tripartita y se haga el anuncio a principios del próximo mes, los primeros días de diciembre. Este es el reporte, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues leo una nota de Otilia Carvajal en donde Marcelo Ebrard dice: estoy preparado para ser candidato. Llevo 40 años entrenándome en distintos cargos. Ha habido muchos comentarios de la encuesta que hizo Jorge Buendía y Márquez, en este caso publicada en el Universal, sobre cómo van las preferencias por, en este caso, los diferentes aspirantes a la presidencia de la República. Él, bueno, pues recorre su vida y dice: llevo 40 años preparándome para eso. Bueno, pues vamos a seguir puntualmente todo el debate y también las encuestas que se van publicando sobre el particular, la carrera presidencial del año próximo. Le platicaba que, bueno, pues hay una reflexión pendiente para todos sobre el tema de la seguridad informática. Yo le agradezco mucho al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de esta capital, el doctor Guerrero, que hoy converse con nosotros. Salvador, bienvenido. Encantado de saludarte y, por supuesto, mucho gusto estar con tu audiencia, Leonardo. Oye, reflexión y experiencia de lo que hace el Consejo con este tema de la seguridad informática. Bueno, pues mañana es el Día Internacional de la Seguridad de la Información, surgió en 1988, le llaman el Computer Security Day, como consecuencia de un primer caso de malware. Podemos decir, respecto de lo que ha pasado en nuestro país, en este año, hay que subrayarlo, se quintuplicaron los reportes
por ciberdelitos que recibimos en el Consejo Ciudadano de todo el país con relación a los reportes recibidos en el año 2021 para llegar a 11.758 atenciones que ha realizado el Consejo Ciudadano por causas como fraude por aplicaciones montadeudas, robo de identidad, phishing y robo de contactos por WhatsApp. Y algo que decías en tu conversación previa, querido Leonardo, acerca de que un virus en lo biológico y en lo digital pues se transforma y hay que estar muy pendientes de su evolución continua, imparable, y para eso pues requerimos una ciudadanía precavida, atenta, informada y siempre dispuesta a innovar respecto de la propia innovación de los malhechores. Sí, sí. La capacidad que tienen de envolvernos es asombroso, incluso gente pues muy experimentada en estos temas puede caer. El Consejo puede dar ayuda, en este caso orientar, dar patrones, digamos, de protección de los propios datos, el manejo de todo este sistema, Salvador. Así es, afirmativamente. Primero, desde un punto de vista preventivo, hay que decir que en las propias aplicaciones, en los propios teléfonos inteligentes hay pequeños dispositivos internos que nos permiten mejorar la seguridad. Por ejemplo, en WhatsApp hay una medida muy sencilla para prácticamente disminuir en 90% la posibilidad de hackeo, hay que utilizarla, pero lo hay en todas las demás plataformas. Y ya en la materia de contención, el Consejo Ciudadano está en diálogo y en una mesa de trabajo tanto con la Guardia Nacional como con Ciberinteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia, y tenemos la capacidad de rápidamente, de manera prácticamente inmediata, compartir información que pueda ser útil para perseguir a los responsables. Pero todo eso, Leonardo, como tú sabes, se fundamenta en la participación ciudadana, y tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones. Hay que repetirlo muchas veces, está ahí, es muy accesible. Tenemos acumulados 230,000 números de teléfono celular desde donde se ha intentado fraude, extorsión, secuestro digital. Se dice que hay pertenencia a organismos delictivos de alta peligrosidad y con eso se amenazan las personas. Así que recomendamos acudir al teléfono del Consejo, que es 55 55 33 55 33, gratis para todo el país desde la Ciudad de México, y también bajar la aplicación No Más Extorsiones, mi querido Leonardo. Doctor, pues muy agradecido por la conversación. Te mando un abrazo. Buenas noches. Yo te mando dos. Salvador Guerrero es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y también Procuración de Justicia de esta capital. Bueno, pues ahí está el tema. Mañana, Día Internacional de la Seguridad de la Información. Tenga usted muchísimo cuidado y sobre todo, ¿sabe que vale mucho la pena? Coméntelo, exteriorice las dudas. Yo hoy recibí, por ejemplo, un WhatsApp misteriosísimo, ¿no? El típico, ¿no? Oye, tengo problemas con mi banca electrónica, ¿me puedes ayudar? Y bueno, pues ya hay patrones que sorprenden. De pronto, pues a miles de personas, en este caso, las están cazando. Algunas caen. Hay momentos en los cuales uno tiene el perfil, pues atento a otros temas y no necesariamente está concentrado en que te llegue un WhatsApp donde te piden eso. Y bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado, socializar, hablar del tema, ver las experiencias, las formas, las variantes que la delincuencia va utilizando para sacarle el dinero a la gente. Son de una habilidad pasmosa. Más son buenos actores, imitan voces, se hacen pasar por agentes de banco y lo hacen sorprendentemente bien. Si no, pues no seguiría funcionando el maldito negocio ilegal al que se dedican. Pero bueno, hay que buscar prevención, cultura, por supuesto. Preventiva es fundamental. Israel Aldave, te saludo. Los senadores de Morena, identificados como los duros, esperarán el regreso de su coordinador Ricardo Monreal, quien se encuentra en España, para expresarle su inconformidad por el acercamiento que ha tenido con la derecha, con quien ha convocado a una serie de diálogos por la reconciliación nacional. El legislador César Cravioto aseguró que esta posición del líder morenista no ha gustado a la mayoría de los integrantes de la bancada de la autollamada Cuarta Transformación. Acercarse tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes estamos en el movimiento, pues que no son buenas señales. Y yo creo que el propio senador Ricardo Monreal, pues ahora que está en España, pues tiene que hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas, porque creo que no están siendo respaldadas por la mayoría
del movimiento, del obradorismo, del movimiento que está transformando en este país. En conferencia de prensa, respaldado por tan solo 10 de los 61 senadores, Cravioto Romero aseguró que una eventual salida de Monreal Ávila y de otros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional nos representaría la extinción de la bancada morenista. Yo espero que sigamos teniendo una mayoría, y si no la tenemos, si las condiciones en el Senado no dan, créannos que va a seguir habiendo un grupo parlamentario del número que sea, que vamos a estar sin titubear apoyando al presidente López Obrador, a la Cuarta Transformación. Pese a lo anterior, dijo que las diferencias con Monreal Ávila se dan en el ámbito político porque en el legislativo lo reconocen como la persona que ha concretado los principales cambios que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Pues vamos a ver, es muy interesante las declaraciones de Cravioto, que es como el hombre fuerte, ¿no? Para reemplazar eventualmente en la coordinación a Ricardo Monreal, pero podría haber una fractura. También fue interesante ver el número de diputados, eran 50 de Morena que defendieron a Ricardo Monreal ante el ataque inicuo del que ha sido objeto. Él decía, no es Campeche, es la capital de la República. En cualquier caso, bueno, eso es parte de un juego político, pero veremos de qué tamaño queda la bancada. Interesante lo que decía Cravioto. Laura Cardoso, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria como un tipo de agresión. Por el momento, Leonardo, solo se incluye el término de violencia vicaria en esa ley y se implementarán sanciones hasta que se hagan modificaciones a los códigos civil y penal de la Ciudad de México. El agregado de que se hace a esta ley dice: violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato u otro, y que provoque la separación de la madre con sus hijos o persona vinculada significativamente a la mujer a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato o amenaza. También ejercen esa violencia quienes retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo con los hijos. Nos va a sonar la campana, querida, te mando un gran saludo. Y yo a ti, bye. Bye, y cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.